Información de ciencia para la toma de decisiones en Colombia, por Edson Cabrera. Funciona mejor así. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Lo que queríamos mostrarles hoy es un poco, tal vez lo que muchos ya han de pronto escuchado o visto, pero digamos con información más reciente, y es cómo la información de monitoreo forestal puede alimentar procesos de toma de decisiones basados en datos de ciencia. Lo primero, un poco contarles, pues básicamente cómo funciona el sistema de monitoreo de bosques y carbono para Colombia, en donde digamos que nosotros tenemos como dos conjuntos fundamentales de información, que es una que se genera la información de monitoreo. Entonces la primera, como ven un poco ahí en la diapositiva, es el procesamiento digital de imágenes de satélite. Y es porque digamos este conjunto de información nos permite tener información de todo el territorio continental e insular del país de una forma integral. Si es que nos tuviéramos que hacer jornadas de campo o jornadas de levantamiento de información directamente en el terreno para un país tan grande como Colombia, que son más o menos 114 millones de hectáreas, pues sería un poco complejo y pues nos demoraríamos un tiempo. El procesamiento digital de imágenes de satélite nos permite tener una idea completa del territorio, digamos, en una sola vista, por así decirlo. Y el segundo conjunto de información que nosotros utilizamos es información derivada de información tomada directamente del campo, por ejemplo, a través del Inventario Forestal Nacional, ya lo van a ver ahí un poquitico más adelante, o por ejemplo a través de la información que levantan las autoridades ambientales regionales, o la información que nosotros, a través de ejercicios de monitoreo comunitario o a través del ejercicio directo con el territorio, podemos levantar. Entonces digamos que en ese sentido, con esos dos conjuntos de información, el sistema de monitoreo de bosques del país genera, digamos, o está conformado por 5 componentes funcionales y un par de componentes en desarrollo. El principal componente es el de la generación de datos oficiales de monitoreo de bosques. Entonces no sé si ustedes saben que así como tenemos las cifras oficiales de cuántos habitantes somos en el país, que la genera el DANE, o cuál fue el crecimiento del país en términos económicos, o cuál fue el nivel de empleo o desempleo que tenemos, pues también tenemos unas cifras oficiales de cuánto bosque hay en el país y cuánto bosque, digamos, se pierde por procesos como por ejemplo la deforestación. Entonces una cifra oficial del país, hay un decreto del Ministerio de Ambiente que establece el funcionamiento, la periodicidad y el rigor técnico que tiene que tener cada uno de estos reportes. Es el decreto 1655, por si acaso no lo tenían en referencia. Entonces uno de los componentes principales es de la generación oficiales de cifra de monitoreo. El segundo es un componente de alertas tempranas de deforestación. Nosotros estamos generando, aparte de estos datos anuales, unos estimativos de cómo se comporta la deforestación dentro del año. Es decir, en dónde se está concentrando la deforestación, principalmente en enero, en febrero, en octubre, en agosto, en septiembre. Quisiéramos hacerlo para todos los departamentos del país, sin embargo, por ahora solamente los estamos haciendo para los departamentos más críticos. En este caso, los 7 departamentos de la Amazonía colombiana, y de acuerdo a la disponibilidad de recursos y de personal, lo hacemos también para otros departamentos como Antioquia, Norte de Santander, Chocó y Nariño. También tenemos un componente, digamos, muy importante que es, ¿pero por qué se pierde el bosque en Colombia? ¿Cuáles son los procesos que direccionan esos procesos de cambio? ¿Por qué están detonados? Entonces tenemos un componente que se llama la caracterización de causas y agentes de transformación del bosque, porque como también ya lo vamos a ver un poquitico más adelante, no solamente el bosque se ve afectado por la deforestación, sino también por otros procesos como por ejemplo la degradación, que lo mencionaban en algunos de los paneles de la mañana, y es cuando ese bosque pierde sus funcionalidades, pierde sus características sin haber perdido, digamos, el dosel de cobertura que lo define como un bosque natural. Otro componente importante es la caracterización de la degradación forestal, que está en proceso de desarrollo, el monitoreo comunitario, que ya está en un proceso un poco más establecido, y finalmente el link con cambio climático, que es básicamente los contenidos de carbono. Más adelante también vamos a ver un poquitico de cómo funciona esto. Ya. Entonces digamos que toda esta información la tenemos como reflejada en estos 5 niveles de reporte. Datos anuales. Procesamos datos de imágenes satelitales desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año calendario, y con eso podemos tener una radiografía clara y detallada de cómo se comportó la superficie de bosque y la deforestación. Recopilamos información directamente en campo o a través de las autoridades ambientales o otras
entidades relacionadas para poder caracterizar los procesos de causas y agentes de la deforestación de este año de referencia. Es decir, en el año 2022 se deforestó X cantidad relacionada con una serie de causas directas de deforestación. Estamos en el proceso de avanzar, de particularizar cada una de las causas con su porcentaje asignado. En ese camino vamos. Generamos boletines trimestrales, es decir, que cada 3 meses le decimos al país cómo se comportó la superficie de bosque y cuáles son los principales núcleos activos de deforestación, que es ese mapita que ustedes ven allí en la parte central. Y en ese reporte también les estimamos cómo se comportó la deforestación expresada en hectáreas estimadas para cada uno de los departamentos de la Amazonía colombiana. Con esos datos, digamos, es que hemos venido consolidando la información de que es específicamente en los meses de enero y febrero de cada año calendario, que es la parte que corresponde con la temporada más seca de temporada climática en la Amazonía colombiana, en donde se presenta la mayor cantidad de deforestación. Ya lo vamos a ver de pronto un poquitico más adelante. También porque generamos reportes mensuales asociados, por ejemplo, a lo que van a ver un poquitico más adelante en esta misma sesión, y es cómo se comporta el esquema de pago por servicios ambientales en Colombia. Entonces, con la información que hemos generado y con el nivel de detalle que hemos desarrollado, podemos decir, digamos, con un alto nivel de certidumbre, que en un predio determinado en la Amazonía colombiana, por ejemplo, en Cartagena del Chairá o en Calamar, se conservó o no se conservó la superficie de bosque durante un mes. ¿Y eso qué es lo que hace? Generar o activar un pago por la conservación de esa área de bosque. Con el programa Visión Amazonía estamos monitoreando 2.571 predios cada mes, activando o no activando los procesos de pago por servicios ambientales. Entonces, si es que el beneficiario cumplió y efectivamente la superficie de bosque se conserva, se activa un pago a través de un operador bancario al cual le llega directamente al beneficiario en su momento, 300.000 pesos mensuales, o ahora, como lo anunció la ministra, 900.000 pesos mensuales de pago por la conservación de las áreas de bosque natural. Entonces, como ustedes lo ven ahí desde el momento cero, la información de ciencia, que es todo ese procesamiento digital de imágenes de satélite, está beneficiando directamente a una persona que se compromete con la conservación de bosque. Ahora, ¿qué pasa si la persona no cumple? Pues básicamente lo que hay es un reporte en donde, en conjunto con el programa de cooperación, la autoridad ambiental, pues se identifican cuáles son esas alternativas que podríamos implementar en esas áreas para poder frenar el proceso de deforestación e incentivar que se active ahí sí nuevamente el pago por los resultados de la conservación de las áreas de bosque natural. Un cuarto nivel de reporte sobre alertas semanales. Cada semana, de miércoles a miércoles, estamos identificando a nivel nacional qué es lo que pasa en los principales núcleos activos de deforestación. Básicamente lo que nosotros hacemos es concentrarnos a través de las imágenes disponibles en cada uno de esos núcleos activos de deforestación y revisamos semana a semana cómo se vienen comportando. De este reporte se identifica que, por ejemplo, el año pasado fue la tercera semana del mes de enero la que presentó el mayor pico de deforestación en Colombia. Pero en ese mismo periodo de temporada seca en este año fue la segunda semana de febrero la que contabilizó, digamos, las mayores alertas de deforestación. Entonces, básicamente lo que vimos este año fue un mayor efecto de fenómeno del niño. El año pasado lo que vimos fue un mayor efecto de fenómeno de la niña, y por eso digamos que no es necesariamente la misma semana del año la que registra las mayores alertas de deforestación. ¿Eso de qué nos sirve? Nuevamente, información de ciencia, porque nos permite identificar cómo podemos desarrollar jornadas de prevención. Porque aquí a veces solamente nos concentramos en el control de la deforestación, identificar quién fue o no el responsable del proceso de pérdida. Pero lo que podríamos hacer con los datos de ciencia es que identifiquemos cómo es el comportamiento de la deforestación en un año niño, cómo es el comportamiento de la deforestación en un año niña, y generemos jornadas de prevención y de trabajo con las comunidades para lograr que en esos picos de deforestación logremos reducciones efectivas. Nuevamente, cómo los datos de ciencia pueden aportar en la conservación de bosques. Bueno, aquí ya hay una pesquisa que ya me la sé, pero ustedes no se la saben, los voy a tratar de corchar. Ya les dije cuánto de la superficie del país tiene bosque natural. Ese dato lo dio tanto la ministra, la directora del IDEAM esta mañana, como lo dije yo cuando estaba ahí en el panel. Y tenemos un país de más o menos 114 millones de hectáreas. ¿Cuánta superficie de bosque más o menos creen que hay en el país? Así como para facilitar la conversación.
52 millones, ¿quién da más? No, 52% del territorio en bosques es cierto. Pero esos millones de hectáreas, ¿cuánto creen que es? 66, muy optimista. ¿Cuánto? 63 millones, uy, voy a escuchar. 52% bien, pero, escucha, 59.3 millones de hectáreas de bosque tenemos en Colombia. Lo cual, por eso lo decíamos esta mañana en el panel, cataloga a Colombia todavía como un país forestal, porque lo que más tenemos todavía en el país son bosques naturales. Sin embargo, digamos que también nos pone de relieve otra cosa. ¿Cuántos millones de hectáreas creen que hay en el planeta? En el planeta Tierra. ¿Quién me da un dato así? Que hijo, escucha, ¿tanto? 1000 millones de hectáreas de bosque en el planeta. 1000 millones, 22 millones. Muy optimista. Muy bien, esa es la actitud. Bueno, por aquí 6.000 estaba cerquita. Más o menos, de acuerdo con datos de la FAO, por ahí había representantes de la FAO, 4.096 millones de hectáreas tenemos en el planeta todavía. Aporte de el 2020. Eso quiere decir que para el planeta, cerca del 30,6% de su superficie terrestre todavía tiene bosque natural. Lo cual es un dato supremamente importante. Pero, si consideramos que en Colombia hay 59.3 millones de hectáreas, nosotros tenemos una proporción mucho más alta de bosque todavía remanente en nuestro país. Es decir que en comparación con el planeta hemos hecho mejor las cosas en Colombia de alguna forma. Tenemos en proporción más bosques. Ahora, ¿cuánto creen que es este porcentaje respecto de los 4.096 millones de hectáreas de bosque? ¿Qué porcentaje del bosque del planeta tenemos? Haciendo un cálculo rápido para no corcharlos. El 1,5% del planeta tiene Colombia en su territorio continental e insular. Lo cual indica que, ¿por qué creen que nos llaman un país megadiverso o una potencia en diversidad? Si solamente tenemos el 1,5% del bosque. Es porque los bosques de Colombia en su diversidad contienen altos contenidos de diversidad de flora, fauna y de los otros, digamos, tipos de seres vivientes del planeta. Es decir que cerca del 80% de toda la biodiversidad de Colombia está concentrada en sus bosques naturales. Lo cual nos lleva a decir nuevamente con los datos de ciencia, es que si no conservamos los bosques de Colombia, estamos en peligro de perder esa categoría de país megadiverso. ¿Por qué? Porque la gran parte de esa diversidad está contenida en esas áreas verdes que ven aquí en el mapa de Colombia, en las áreas de bosque natural. Machinamo, que no me deja mentir, que es una de las asociaciones, digamos, pioneras en el tema de conservación de bosque andino en el país, ese gradiente de diversidad que hay desde bosques altoandinos, andinos, subandinos o los bosques de planicie, es una de las respuestas de por qué Colombia es un país megadiverso. Ustedes encuentran diversidad en ese gradiente completo mientras van desde la parte alta de la cordillera oriental hasta la planicie amazónica. El hecho de conservar esas áreas de bosque es lo que también nos está permitiendo conservar esos niveles de diversidad. Y en una región, digamos, tan importante como la Amazonía, pues tenemos el 66% de esa masa de bosques y, por así decirlo, casi que de esa diversidad también. En la región andina el 19%, en la región del Pacífico el 9% y proporciones marginales en el Caribe, que antes era una gran planicie de bosque húmedo tropical y de bosque subhúmedo tropical, y la región de la Orinoquía, que no es que esté deforestada, sino que es un bioma diferente. Lo que tenemos es una formación de sabanas que predomina, pero unas áreas de bosque asociadas a los grandes ríos de la Orinoquía que están conservando, digamos, esa categoría. Entonces, nuevamente, información de ciencia que nos permite hacer esos análisis relativamente rápido y que nos permite identificar cuál es la importancia de la conservación de esas áreas de bosque natural. Ahora, otra pregunta de las que vienen. ¿Ustedes qué creen? De las dos alternativas que les voy a dar, ¿ustedes qué creen que es el bosque natural? ¿Es el pulmón del planeta? Bueno, les voy a dar tres más bien. ¿Es el pulmón del planeta? ¿Es el termostato del planeta? ¿O es el sumidero más grande de carbono del planeta? Bueno, esto es como en el IFES, es respuesta múltiple, efectivamente tiene 2 de 3.
Pero hay un mito que dice que los bosques del planeta son el pulmón del mundo. No es tan cierto. Sí generan oxígeno, pero podría decir que estas áreas de bosque naturales están en algo que se llama equilibrio dinámico. ¿Qué quiere decir? Que el oxígeno que producen es el oxígeno que más o menos necesitan para desarrollar todos sus sistemas vitales. Pero realmente la gran proporción de oxígeno en el planeta se produce en el océano, a través del crecimiento de las algas. Entonces digamos que, aunque efectivamente genera, digamos, una gran cantidad de oxígeno y purifica un montón de sistemas alrededor del planeta, la principal función del bosque natural es ser el regulador del clima. Y el regulador del clima, ¿por qué? Porque no sé si ustedes han estado, no sé, en Neiva, 1 de la tarde, en época seca. Y la diferencia entre estar en la mitad de un potrero o la diferencia de estar dentro de un área de bosque natural contigo. ¿Cuál es el gradiente de temperatura? ¿Y es la misma temperatura o es diferente? Es diferente en un par de grados centígrados. ¿Por qué? Porque básicamente esa cobertura de dosel lo que está haciendo es una interacción entre vegetación y atmósfera a través de procesos de evapotranspiración. Entonces tenemos, digamos, un mayor nivel de flujo de agua a través de vapor de agua, principalmente entre el bosque y la atmósfera, que lo que tenemos con un pasto. ¿Por qué? Porque básicamente no hay una mayor cantidad de intercambio. En ese sentido, el factor de regulación de la temperatura del planeta que están prestando los bosques naturales es su principal, digamos, elemento distinguible de las áreas de bosque en todo el planeta. Y no solamente en Colombia, sino en todo el planeta. Sin embargo, lo segundo, las áreas de bosque natural también almacenan una gran cantidad de carbono. Entonces no sé si todos tienen claro el tema de gases de efecto invernadero y procesos de efecto invernadero y calentamiento del planeta. Todos más o menos lo tienen claro. Hay una serie de gases naturalmente disponibles en el planeta que su concentración en la atmósfera determina la temperatura del planeta. Entonces hay varios gases de efecto invernadero, entre ellos el metano y el dióxido de carbono o el carbono. Si es que estos dos gases tienen una alta concentración en la atmósfera, eso va a hacer que se incremente el efecto invernadero, es decir, que mantiene la temperatura del planeta. Pero si es que esos niveles de concentración se incrementan de una manera, digamos, exponencial, eso va a hacer que la temperatura del planeta vaya incrementándose porque no hay un escape de esos gases hacia el espacio. En una atmósfera sana hay un equilibrio entre lo que se produce, se mantiene y se escapa a la atmósfera. ¿Qué es lo que pasa cuando hay demasiado metano, demasiado dióxido de carbono en la atmósfera? Genera una capa que frena el flujo hacia el espacio. Entonces lo que pasa es un proceso de calentamiento lento de la atmósfera y de allí todo el tema de cambio climático y demás. Los bosques de Colombia tienen más o menos un potencial de almacenamiento de carbono de 12.5 petagramos de carbono. ¿Todos tienen claro qué es un petagramo de carbono? Es 1 millón de millones. En este caso, es 1 millón de millones de gramos de carbono, de toneladas de carbono. ¿Por qué? Porque de acuerdo con datos del Inventario Forestal Nacional, que en el otro espacio estamos compartiendo algo de esos resultados, hemos identificado que una hectárea de bosque natural en la Amazonía colombiana tiene un almacenamiento promedio de 542 toneladas de dióxido de carbono equivalente, que más o menos corresponden a 12.5 millones de petagramos de carbono almacenados en esa biomasa aérea. ¿Y por qué? Porque, como todos nosotros aquí en esta sala, los seres que se desarrollaron en este planeta son seres basados en carbono. Y todos en nuestro proceso de crecimiento almacenamos más o almacenamos menos carbono. Algunos almacenan más, otros almacenan menos. Dentro de la vegetación son los árboles los que almacenan la mayor cantidad de carbono dado el proceso de formación de la madera a través de la lignina. Entonces ustedes han visto que hay árboles más duros y árboles más blandos. Árboles con alta densidad, árboles con baja densidad. Entonces, en promedio, los árboles o la vegetación que está en los bosques naturales le da, digamos, una alta concentración de dióxido de carbono. Entonces, si es que todo ese dióxido de carbono, por alguna decisión que tomáramos nosotros, se liberara a la atmósfera, pues incrementaría de una forma exponencial el efecto de cambio climático, porque todas esas toneladas irían, digamos, por procesos naturales directamente a acumularse en la atmósfera. Tendríamos que tener una superficie equivalente o mucho mayor para poder fijarnos nuevamente en la corteza terrestre. Entonces, nuevamente,
datos de ciencia para poder entender cuáles son, digamos, los servicios ambientales que está generando el bosque natural, por ejemplo, en esta dinámica de calentamiento global. La deforestación, nuevamente ya les he explicado, el sistema de monitoreo de bosques genera los datos oficiales de bosque y de deforestación. Y les decía esta mañana también, de acuerdo a los datos más recientes, estamos en una tendencia de reducción de la deforestación. Respecto al año 2021, se redujo en cerca del 29%. Pero la deforestación es un fenómeno complejo y no opera de la misma forma en diferentes escalas. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque en algunos departamentos tuvimos una importante reducción de la deforestación, en otros departamentos lo que tuvimos fue aumentos de deforestación. Y en un análisis pues sencillo, a través de un patrón de colores podemos identificar que las principales reducciones estuvieron asociadas a Caquetá, Guaviare, Meta, pero que los principales aumentos estuvieron identificados en Antioquia, Córdoba y Chocó. Entonces, nuevamente, información que podemos utilizar en un contexto de análisis sencillo para poder priorizar acciones en las cuales algo de lo que hicimos en Caquetá, en Meta, en Guaviare está funcionando porque tuvimos una reducción efectiva de la deforestación. Por ejemplo, el departamento donde más se redujo la deforestación fue en Caquetá. Pasamos de cerca de 36.000 hectáreas deforestadas a cerca de 19.000 hectáreas deforestadas. Algo de lo que hicimos en Caquetá funcionó porque se redujo efectivamente la deforestación. Sin embargo, el panorama fue distinto en Antioquia. En Antioquia lo que tuvimos fue un aumento de los procesos de deforestación y entonces algo de lo que hicimos en Antioquia lo que tuvo fue el efecto contrario, en donde lo que logramos o lo que se identificó fue un aumento de la deforestación. Caso similar en Chocó, caso similar en Bolívar. Entonces, la información de ciencia nos debe también ayudar a entender que los fenómenos no se desarrollan de la misma forma en las diferentes escalas territoriales. Entonces, por ejemplo, aunque en un departamento como Caquetá tuvimos reducciones efectivas de deforestación, en un municipio en específico pudimos haber tenido aumentos de los procesos de deforestación. Entonces, analizar los datos no solamente a nivel nacional, regional, sino incluso local, nos permite identificar si efectivamente las medidas que estamos tomando son las adecuadas y lograr reducciones. Por ejemplo, parques nacionales. En parques nacionales, ininterrumpidamente en los últimos 3 años hasta 2021, se habían identificado aumentos en ciertas áreas de parques nacionales, como por ejemplo el Parque Tinigua, que es el que ven, si me funciona, vamos acá, es este. Es este, el Parque Magdalena, que es este, y en el Parque Serranía de Chiribiquete, que es este. Sin embargo, el año pasado lo que hubo fue como un cambio, y lo que ya identificamos fue nuevamente reducciones de deforestación en estos áreas protegidas, pero un aumento de deforestación, por ejemplo, en Paramillo, en donde, digamos, había venido, digamos, no reduciendo, pero sí identificándose cambios de patrones importantes. El año pasado lo que identificamos en ese parque nacional fue un aumento de la deforestación, ¿sí? Si lo analizamos en contextos municipales, también nos indica que, por ejemplo, los 5 municipios que hasta el año 2021 habían tenido aumentos consistentes de deforestación, para el año pasado los 5 municipios tuvieron reducciones importantes de la deforestación, todos ellos en la Amazonía colombiana. Nuevamente, potencialmente a nivel local, algo de las acciones que identificamos como positivas, por ejemplo, proyectos de cooperación internacional, pudieron haber tenido ya un efecto en el cual la reducción de la deforestación se hace evidente. Y así como tenemos los datos de cuánto no hemos emitido porque el bosque está en pie, que eran esas 12.5 petagramos de carbono, esta deforestación de las 123.517 generó un nivel de emisiones que para el año 2022 estuvo cerca de las 58 millones de toneladas, cuando en el año 2021 las 174.000 hectáreas habían generado un nivel de emisión de cerca de 79 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Entonces, por ejemplo, nuevamente lo hablábamos hoy y lo hablaba Miguel Molano en el tema de qué medidas podrían ser efectivas para activar económicamente una región, y él nos dio un abanico de posibilidades de productos maderables, no maderables o proyectos de carbono forestal. Entonces, si es que desarrolláramos proyectos de carbono forestal con un componente importante
de participación comunitaria, hay una brecha de emisiones que se dejaron de generar. Esa es la ventana de oportunidad para desarrollar proyectos de reducción de emisiones, como por ejemplo el que se desarrolló con los gobiernos de Noruega, Reino Unido y Alemania en el programa Misión Amazonía del año 2013 al año 2017. Durante el año 2017 al año 2021 no habíamos tenido esa oportunidad. ¿Por qué? Porque estábamos en escenarios de aumento de deforestación. Ahora en el año 2022 se vuelve a abrir una ventana de oportunidad en donde tengamos reducciones de la deforestación, por ende reducciones en las emisiones y potencialmente la activación de algo que se denomina programas de pago por resultados. Son acuerdos bilaterales o multilaterales entre países en donde países, digamos, ofrecen cooperación a través de financiamiento por la reducción de la deforestación. Aquí ya estamos en un escenario de reducción de la deforestación. Potencialmente esos recursos podrían invertirlos al gobierno nacional en las regiones en donde aumentó para que nuevamente vuelva y disminuya. Otra vez, información de ciencia disponible para poder orientar y priorizar acciones de una mejor toma de decisiones. Pero no solamente opera para los factores, por así decirlo, negativos, también para los procesos que están ocurriendo por fenómenos naturales. Entonces, algo de lo que nos hemos venido identificando en el sistema de monitoreo de bosques es que algunos procesos naturales se han venido detonando con cada vez más frecuencia. Nuevamente, datos de ciencia. Y es que hay pérdidas de bosque que no son antrópicas, no son por acción del hombre, son por procesos naturales, y aquí solamente hemos querido destacar dos: deslizamientos y chagras de viento. Entonces lo que identificamos es que en ciertos sitios del país, áreas que tenían bosque, áreas que tenían bosque, y ante un evento extremo, que es un pico de precipitación, esas áreas de bosque, por procesos de deslizamiento, se ven afectadas y se pierden. Dos casos específicos, uno en la montañita Caquetá. De hecho, esto salió reportado en el boletín de alerta temprana del primer trimestre del año pasado, en donde identificamos que procesos de remoción en masa generaron, digamos, importantes pérdidas de bosque. Todo esto generó unos deslizamientos que estuvieron a menos de 500 metros de llegar a la cabecera rural de la montañita Caquetá. Si es que hubiera llovido un poquitico más, potencialmente es que hubiéramos podido tener un evento, digamos, de unas proporciones complejas que hubieran afectado a poblaciones rurales. Eso mismo ocurrió también en el norte de Santander, en el municipio de Tibú. Ustedes lo ven allí, en el municipio del Carmen, perdón. Ustedes lo ven allí en el detalle de la diapositiva. También un pico de precipitación. 3 días consecutivos lloviendo, digamos, unos picos importantes de lluvia. Hizo que se generaron unos deslizamientos que nuevamente generaron pérdidas de bosque. Eso antes no era tan común, ahora está siendo cada vez más común en escenarios de variabilidad climática, específicamente fenómenos de la Niña, que es la que genera mayores precipitaciones. Y otro fenómeno natural, no sé si lo alcanzan a ver ahí, se llama chagras de viento. Entonces, básicamente, por diferencias entre la presión que genera la masa de bosque con la atmósfera, se generan corrientes de viento, y estas corrientes de viento tumban extensas cantidades de bosque natural. Eso se presenta en un fenómeno que puede variar de las 30 hectáreas, como un mega vendaval, por así decirlo. Normalmente no ocurre cerca a áreas pobladas, ocurre en la mitad del bosque. No sé si a alguien les suenen nombres como Araraquara, nombres como La Pedrera, nombres como La Chorrera. En ese tipo de áreas de casi el centro o en las áreas muy alejadas de la Amazonía está ocurriendo ese fenómeno. Antes nos veíamos de 30, 100, 300 hectáreas. Ya hemos identificado chagras de viento de más de 1500 hectáreas afectadas. Y antes no habíamos identificado chagras de viento asociadas a, digamos, áreas densamente pobladas. Pero también el año pasado ya identificamos un par de chagras de viento en el área de Chiribiquete asociada al municipio de Calamar, en donde en un área ya de frontera de deforestación estamos empezando a ver este tipo de fenómenos. Entonces, las pérdidas naturales del año 2021 fueron más o menos el 1,7% del total. Para el año pasado fueron el 2,3% del total. Y antes, para los datos anteriores, de hecho no significaban más del 1%. Pero lo que estamos identificando es que potencialmente hay algún patrón que esté afectando esos cambios en presión y que estén detonando esas chagras de viento o esos picos de precipitación que estén detonando procesos de deslizamiento que afecten áreas de bosque natural. Entonces, potencialmente escenarios de cambio climático que todos creíamos que no eran posibles, pues
potencialmente sí pueden ser posibles si es que seguimos en los niveles de generación de emisiones y acelerando el proceso de cambio climático. Datos de ciencia nuevamente. En el tema de caracterización de causas y agentes de deforestación, nosotros podemos identificar de toda el 100% de deforestación en dónde es que se concentra con mayor frecuencia las áreas deforestadas, y eso es lo que nosotros llamamos núcleos activos o de alta deforestación. Para el año 2022 identificamos que en tan solo 9 núcleos, que son los que ustedes ven allá en el mapa de la izquierda, se concentró cerca del 53% de toda la deforestación. Entonces, nuevamente, si es que uno quisiera, a través de una medida gubernamental o a través de una medida con las autoridades ambientales en el territorio o con los entes territoriales, departamentos y municipios, saber rápidamente en dónde tendría yo que actuar para poder controlar deforestación, serían estos sitios. Y si quisiera actuar para poder promover el manejo forestal sostenible, serían estos sitios en el área de bosque aledaña a ese núcleo activo de deforestación. Entonces, digamos, no tendríamos que hacer un estudio demasiado complejo, sino solamente utilizar los datos de ciencia que ya estamos generando para poder hacer ese tipo de priorizaciones. Lo segundo, también ya hemos identificado en cada uno de esos núcleos cuál es la causa directa que genera los mayores procesos de deforestación. Entonces, por ejemplo, en el núcleo 1 que ustedes ven allá, se llama Marginal de la Selva, porque es la carretera que conecta desde San José del Guaviare hasta La Macarena en el Meta, y que hace parte del megaproyecto que viene desde la década de los 70s, que quiere conectar desde Venezuela hasta Argentina, en algo que se llama la conexión de las Américas. En esa vía ya hemos identificado que es la expansión de obras de infraestructura vial la que genera mayor presión sobre las áreas de bosque natural. ¿Por qué? Porque promueve los procesos de acceso al bosque, la accesibilidad. Entonces es más difícil que yo vaya al bosque caminando a que yo vaya al bosque ya en un carro, o en una moto, o en un medio de transporte. Entonces digamos que en ese sentido, los datos que nosotros hemos generado identifican que cerca del 93% de toda la deforestación que se genera en un departamento como el Guaviare están localizados a menos de 3 kilómetros de un acceso terrestre, formal o informal. Eso quiere decir que, aunque estamos conectando paisajes, estamos desconectando diversidad, porque los procesos de pérdida de bosque están separando esas áreas verdes, que son los bosques. Si esas áreas verdes están separadas, ya no hay un flujo de biodiversidad, animales, plantas, servicios ecosistémicos. Y ahí lo que vamos a tener es, más adelante, problemas asociados a la disponibilidad, por ejemplo, de agua. No sé si ustedes de pronto han tenido la oportunidad de hacer algún sobrevuelo en algunas de las áreas. Antes no era muy común tener jagüeyes o tener reservorios de agua. Ahora es lo más común en casi todas las áreas del noroccidente de la Amazonía. ¿Por qué? Porque no hay agua disponible. Ya los ríos, ya las quebradas no tienen el agua suficiente para poder ni alimentar cabezas de ganado ni tener disponibilidad para el consumo humano. Entonces, ahora es muy común que se hace una deforestación, se ponen los pastos y se genera un jagüey. ¿Por qué? Porque es, digamos, como la ecuación completa para poder tener bienestar en esa zona. Sin embargo, eso está teniendo unos efectos importantes en esa megadiversidad o diversidad de la que hablábamos. Nuevamente, los datos de ciencia y a la disponibilidad de los datos. Si me emociona la palabra y me demoro más de tiempo, por favor me avisan porque puedo demorar mucho tiempo. Nuevamente, los datos de deforestación. Si es que estamos mejorando o estamos desmejorando. Si estamos acelerando la deforestación o la estamos desacelerando. A la izquierda el mapa del 2021, a la derecha el mapa del 2022. En el 2021, ¿cuál color predomina? ¿El rojo o el azul? El rojo. Entonces estábamos en un patrón de aceleración de la deforestación, estaba incrementando la deforestación. En el mapa del 2022, ¿qué color predomina? ¿El azul o el rojo? El azul. Entonces estamos en un cambio de tendencia hacia la desaceleración de la deforestación. Sin embargo, no es que los dos colores opuestos hayan desaparecido. Aunque estamos en desaceleración de la deforestación el año pasado, hay frentes como el Churilla, en Putumayo, en donde persiste el fenómeno de deforestación. Eso es municipio de Puerto Guzmán en límites con Leguízamo. O el área del norte, del Pacífico Norte. Ahí casi que lo que tenemos es un factor de aceleración de la deforestación. O en el área del Catatumbo. Tenemos desaceleración en Tibú, en Sardinata, pero un proceso de aceleración asociado a los bosques secos de Cúcuta. Entonces digamos que al final del día, nuevamente, la información de ciencia nos debe servir para tomar decisiones, pero para no desconocer
dinámicas que ocurren localmente en cada área forestal del país. Y finalmente, la deforestación. Tal vez todos ustedes han escuchado a la ministra hablar un poco de cómo se ha comportado la deforestación en el país. Estamos todavía en el año 2023 en escenarios de reducción de la deforestación. Les voy a dejar solamente este código QR, de pronto lo escanean o yo se los envío ahorita más tarde en una impresión para que lo tomen. Ahí pueden acceder a las alertas tempranas semanales de deforestación y pueden, digamos, identificar estos comportamientos a la luz de los datos. Pero, para honrar el tiempo, lo que estamos identificando es que este año, con corte al tercer trimestre de este año, tenemos una reducción promedio del 69% de la deforestación en los 7 departamentos de la Amazonía colombiana. Con un panorama, digamos, positivo, porque en el primer trimestre, que es un trimestre seco, de menos lluvias, tuvimos una alta reducción de la deforestación. Pero en los trimestres 2 y 3, que son de lluvias, hemos tenido una desaceleración en esos procesos de reducción de la deforestación. Entonces digamos que el promedio de deforestación en reducción va bien, pero este último trimestre, que es en el que estamos entre octubre y diciembre, es el inicio de la temporada seca de Amazonía y de algunas regiones del país. Si es que los procesos de deforestación se incrementan en lo que queda de noviembre y todo el mes de diciembre, podría ser que se le dé la vuelta y podría ser que estemos nuevamente en escenarios de aumento de deforestación. Por ahora vamos bien y el tema de los diálogos territoriales que les nombraba esta mañana van de forma adecuada, pero es un tema muy sensible, es un tema en el cual un cambio de aproximación política, un cambio en la decisión de los actores locales puede hacer que cambie el tema de la deforestación. Pero ¿hacia dónde debemos ir? Hacia esa flechita que ven allá del año 2030. Colombia, en el cumplimiento del Marco de París, se comprometió en su declaración, en su contribución nacionalmente determinada, a que para el año 2030 no iba a tener más allá de 50.000 hectáreas deforestadas netas. ¿Eso qué quiere decir? Que entre pérdidas y ganancias no deberíamos superar las 50.000 hectáreas de pérdida de bosque. En ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que avanzar? En contener la deforestación, en reducirla, pero también aumentar la ganancia de bosques, aumentar la restauración de los procesos de afectación a las áreas de bosque natural. Lo moradito, lo verdecito, lo que ha ocurrido en la historia, lo moradito, lo que debería ocurrir en un escenario muy sencillo de desinundación, si es que quisiéramos cumplir esa meta de las 50.000 hectáreas. No es un tema fácil, ustedes lo ven. En los últimos 22 años, nunca, en mayúsculas, nunca, hemos deforestado menos de 116.000 hectáreas en un año. Y nuestro compromiso con el planeta es no llegar a más de 50.000. Es un tema que no es el Ministerio de Ambiente, no va a ser la corporación, no va a ser Machiramo, no va a ser Coahuitilla, no va a ser el núcleo veredal en Cartagena de Chaira que se comprometa. Debemos ser todos nosotros como colombianos que en cualquiera de las acciones que hagamos nos comprometamos efectivamente a lograr la conservación y el uso sostenible de los bosques. ¿Por qué? Porque en los últimos 22 años hemos perdido 3.3 millones de hectáreas de bosque. Eso es como si hubiéramos deforestado en 22 años la mitad de todo el departamento de Antioquia, o cerca de la mitad de todo el departamento de Baupés. Entonces, digamos, no es una tarea fácil porque el nivel de afectación que hemos generado en el planeta y en la generación de bienes y servicios es muy alta. Las tasas de restauración anuales no oscilan más allá de las 20.000 hectáreas anuales ganadas, frente a 3.3 millones de hectáreas que hemos perdido en los últimos 22 años. Entonces, nuevamente también los datos de ciencia y de monitoreo de las áreas de bosque natural lo que nos van a servir es un test. ¿Estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien la tarea? Ya tenemos los mecanismos para seguirla. Ahora, entre todos nosotros debemos tomar la decisión si efectivamente queremos lograrlo. Y ya con esto cierro para poder dar paso a preguntas o a la siguiente charla. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la presentación. ¿Por qué no contempló ahí los incendios forestales? Es una excelente pregunta porque en el trabajo que nosotros hemos hecho de caracterización de causas y agentes de deforestación o de transformación del bosque, hemos identificado con información de ciencia a la mano que los incendios no son una causa directa de deforestación,
sino que es una de las prácticas que se utiliza para transformar el territorio. Entonces, básicamente hay 5 elementos que generan el proceso de deforestación, que es primero la socorra, que es delimitar a través de picas o de elementos de distinción en donde se va a hacer el proceso de deforestación. Luego, eliminar toda el área de los estratos bajos del bosque, es decir, se eliminan todas las hierbas y los arbustos. Luego, sí se talan todos los árboles que conforman el dosel superior del bosque. Luego se roza, es decir, nuevamente vuelve y se pica un poquitico mejor para que quede hecha la tarea, y luego se quema al final. Ahora, esas quemas pueden afectar áreas de bosque aledañas, pero digamos no es el principal propósito del fuego. El fuego no se utiliza para destruir el bosque, se utiliza para, por así decirlo, terminar el proceso de transformación que se inició con la socorra, básicamente. Entonces por eso no se hace. Ahora, que los incendios de la cobertura vegetal o forestales son críticos y hay que combatirlos, sí, eso es completamente cierto, pero el fuego hace parte de nuestras prácticas de transformación del territorio desde hace más de 10.000 años, cuando se inició los procesos ya formales de agricultura a gran escala. Así que el fuego siempre ha estado con nosotros, pero en general no se utiliza para deforestar. Gracias. Francisco. En ese presentar la primera diapositiva, esos compartimentos todavía no están en módulo de restauración. No, ya estamos ahorita terminando el protocolo, estamos en las pruebas de campo, es buena pregunta. Sí, digamos que les he hablado del tema de los procesos de pérdidas y ganancias de bosque. Entonces ya tenemos una metodología y un desarrollo tecnológico para monitorear todas las pérdidas, es decir, la deforestación. Estamos en proceso ya de generar cifras formales de degradación, que eso no es una pérdida de bosque, pero sí es una afectación sobre las áreas de bosque. Y ahora vamos a monitorear las ganancias, que es el área de las, cómo se generan los procesos de restauración, es decir, de las áreas que ya no eran bosque a que nuevamente sean bosque natural. Hemos desarrollado también un protocolo de procesamiento digital de imágenes, estamos en proceso de validarlo durante este año y esperamos durante el próximo año ya empezar su implementación formal y por fin tener unas cifras concretas de a nivel nacional, cómo es el avance de los procesos de restauración. Pero sí, también estamos en ese. Una vez tengamos esas etapas finalizadas, será uno de los nuevos elementos del sistema monitoreo. Okay. ¿Listos? Entonces yo creo que... sí. ¿Se puede regresar a la diapositiva donde están las cantidades deforestadas por cada año? Perdón. Hay una abreviatura que dice REN. Perdón, sí, se llama, es una sigla de una iniciativa a nivel global que inició KfW, que es el Banco de Reconstrucción Alemán, pero que ahora ha sido, digamos, financiada a través de los fondos del pago por resultados con los gobiernos de Noruega, Reino Unido y Alemania, y significa Red Early Movers, como que los que se mueven rápido en red, o los pioneros de red, que es este mecanismo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la deforestación a nivel global. El programa Visión Amazonía es la expresión del REN en Colombia, básicamente. ¿Había alguna variable positiva en cuestión de clima en estos puntos donde ha mejorado la deforestación? ¿Se tiene algún indicador o algo? Pues digamos que como parte de lo que hemos hecho en el IDEAM hay dos temas importantes. Las áreas que conservan bosque natural son las áreas que tienen mayor abastecimiento de agua potable y las áreas en las cuales, digamos, no tenemos, digamos, déficit de disponibilidad de agua. Eso es, digamos, la primera área importante. ¿Por qué? Porque el bosque natural básicamente también cumple otra función aparte de la regulación de la temperatura, de la regulación hídrica. Entonces, si uno hiciera un análisis de las cuencas hidrográficas y su superficie de bosque natural, el nivel de disponibilidad de agua potable o de agua, digamos, de alta calidad es más alta en las cuencas que tienen bosque natural que en las cuencas que ya no lo tienen. Por ejemplo, en el Caribe colombiano, y entendiendo el Caribe como el Gran Caribe colombiano, solamente Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía de San Lucas y algunas áreas pequeñas de Montes de María
tiene unas muy buenas disponibilidades de agua. El resto del Caribe casi que está en déficit. Es decir, si quisiéramos desarrollar grandes proyectos de infraestructura asociadas a sistemas agrícolas intensivos, sería muy difícil desarrollarlos en esas áreas porque son áreas con déficit en la disponibilidad de agua. En ese sentido, en la medida que avancemos en procesos de restauración, en esos municipios o en esas cuencas o subcuencas, podríamos, digamos, ganar nuevamente eso que perdimos, que es la asociación bosque-agua o agua-bosque. ¿Sí? Yo creo que ahora sí damos paso al siguiente porque se nos va a ver. Muchas gracias, nuevamente, ahí estoy pendiente de la conversación. Colombia, potencia de la vida.